Entonces, tienen que tener ahí su libro, ¿verdad? Para que vayamos viendo algunos aspectos que no aparecen en la diapositiva. Ortografía o español, Miss. Español, ¿Qué página, Miss? ahorita les digo. La página 152. Bien, vamos a ubicarnos exactamente en la página 156. No es que vamos a saltarlos el tema que está anterior, sino que ese lo vamos a ver porque de acuerdo a la información que yo bajé, tengo primero la voz del verbo. Voy a compartirles la pantalla, ¿verdad? Para que veamos qué es lo que estamos haciendo y siempre tengan la página ahí lista por cualquier pregunta, ¿verdad? O cualquier lectura que yo les solicite. Diego, Lobo Diego, active la cámara, Diego. Ya voy. Hay que tener ahí su libro. Bien. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Bien, este fue el esquema que yo les solicité que copiaran y es el que estamos estudiando, ¿verdad? Estábamos viendo los accidentes gramaticales, ¿verdad? Vemos que los verbos, pues, se pueden conjugar de acuerdo a la persona y el número, el tiempo. Estos dos aspectos los vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver la voz y el modo. Y también vamos a ver las formas no personales del verbo, ¿verdad? Formas personales son estas, ¿verdad? Que usted las puede conjugar. Bueno, eso lo vamos a repasar más adelante. Ahora vamos a ver la voz del verbo. Dice ahí que la voz, en las formas verbales, estoy leyendo en el libro, ¿verdad? La voz expresa la relación entre el sujeto y el verbo. Esta relación permite distinguirse entre voz activa, que es lo que ustedes tienen aquí, voz activa y voz pasiva, ¿verdad? Voz es la relación que existe, es la relación que expresa que la acción verbal la realiza el sujeto de la oración, ¿verdad? La voz activa. Tenemos voz activa, voz pasiva. ¿Qué es la voz? Dice, vamos a volver a leerlo. Expresa la relación entre el sujeto y el verbo, ¿verdad? Puede ser activa o puede ser pasiva. Aquí tienen un ejemplo nada más. Miss, perdón, pero ¿qué página están? Estamos en la 156, estamos viendo ahorita la 156, luego vamos a pasarlos al modo, a la 154, porque de acuerdo a cómo tengo yo la información aquí en la computadora. 156, Génesis. Bien, entonces, tenemos, ¿cómo se divide esta voz? Voz activa, voz pasiva. En la voz activa, la realización de la acción, voz activa, miren, yo como manzanas. Yo como manzana. Esto es bien práctico. Esa es la voz activa, ¿verdad? El sujeto realizando la acción. Y tenemos la voz pasiva. ¿Quién recibe la acción? Las manzanas son comidas por mí. Entonces, la voz es la relación que existe entre el sujeto y el verbo, la relación, ¿verdad? Que existe entre el sujeto y el verbo. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién recibe la acción? ¿Quién realiza la acción? ¿Quién recibe la acción? Entonces, en la voz activa, el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, yo como manzanas. ¿Quién es el sujeto ahí? Pregunto. Yo. ¿Cuál es la acción? ¿Cómo? Como, ¿verdad? Yo como y ya dice, ¿verdad? El que está comiendo, el sustantivo, ¿verdad? Esa es la voz activa. Entonces vemos que el sujeto, ¿verdad? El sujeto realiza la acción. Ahora, en la voz pasiva dice, las manzanas son comidas por mí. ¿Quién recibe la acción aquí? ¿En quién recae la acción? ¿En mí? Las manzanas son comidas por mí. ¿Mm?
En las manzanas, Miss. En las manzanas, ¿verdad? En las manzanas. Las manzanas son comidas. O sea, se comieron, se acabaron por mí. Bien, voy a ponerles aquí otro más ejemplos. Miren, aquí tenemos voz activa, voz pasiva. Los niños rompieron el vidrio. El vidrio fue roto por los niños. Entonces vemos voz activa, miren, los niños rompieron el vidrio. ¿La acción recae sobre quién? Los niños. Sobre los niños. Ahora, ¿la acción recae sobre quién en la voz pasiva? ¿O la relación que tiene el verbo con el sujeto? El El vidrio. vidrio, ¿verdad? El vidrio fue roto por los niños. Entonces, por eso dice que la voz expresa la relación entre el sujeto y el verbo. Esta relación permite distinguirse entre voz activa. El verbo expresa que la acción verbal fue realizada. La acción verbal la realiza el sujeto de la oración. Esa es en la voz activa. En la voz pasiva, el verbo expresa una acción que el sujeto no ejecuta, sino que padece o recibe, ¿verdad? Padece o recibe. En este caso, el sujeto aquí sería el vidrio, ¿verdad? Fue roto por los niños. Entonces, aquí podemos ver que la acción la recibe, ¿verdad? En este caso, el vidrio, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan y comparan, vemos aquí una diferencia. Miren, el profesor felicita al alumno. Esta es la voz activa. El alumno es felicitado por el profesor. Vemos cómo cambia, ¿verdad? Cómo cambia la forma de expresar, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Solo es la forma, la voz, la forma en que nosotros lo expresamos. Una empresa construyó mi casa. Mi casa fue construida por una empresa. Pablo riega las hortalizas de la huerta. Las hortalizas de la huerta son regadas por Pablo. Vemos que la relación, ¿verdad?, del sujeto y el verbo cambia en ambas, ¿verdad? En la voz activa y la voz pasiva. Cambia, ¿verdad? Entonces dice, tú no habías firmado la carta. La carta no había sido firmada por ti. Vemos que cómo cambia a quién se dirige la acción, ¿verdad? Vemos, cambia a quién se dirige la acción, al sujeto. Alguien habrá encontrado el tesoro. El tesoro habrá sido encontrado. Pedro escribió el libro hace 12 años. El libro fue escrito hace 12 años por Pedro. El fuego destruyó una casa abandonada. Una casa abandonada fue destruida por el fuego. Gloria paseaba al perro. El perro era paseado por Gloria. Los corredores correrán la maratón. La maratón será corrida por los corredores. ¿Qué vemos ahí? Vamos a ver alguien. ¿Qué vemos ahí en esa voz activa y voz pasiva? Pregunto. En la activa, no, nada, me se olvidé. Ajá. Que es prácticamente lo mismo, solo que está como que al revés. Que la acción va a recaer sobre otro sujeto, pero es la misma, ¿verdad? O sea, la acción puede recaer en otro sujeto sí, en otro sujeto. En este caso, los niños rompieron, ¿verdad? Los niños rompieron. ¿La acción cae sobre quién? ¿Quién realiza la acción? Los niños. Los niños. Ahora, si dice, el vidrio fue roto, ¿sobre quién cae la acción? El vidrio. Sobre el vidrio. Entonces cambia el sujeto, o sea, cambia a quién va destinada la acción, pero al final, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Si lo analizamos, ¿verdad? Al final es lo mismo. Muy bien. ¿Entienden esta parte? ¿Comprenden? ¿O me están durmiendo? Algo así de José Manuel. Bien. Entonces, esa es la voz activa y la voz pasiva en el verbo, ¿verdad? Voz activa,
Voz activa, voz pasiva. Entonces, la voz activa, solo para recalcar, en la 156, vamos a leer, léalo, Josué Manuel, dice donde dice la voz activa. Voz activa, Josué Manuel. ¿Dónde ves? Voz activa. 156, voz activa. El verbo expresa que la acción verbal la realiza el sujeto de la oración. Se utilizan formas verbales simples. Ejemplo, los perros encontraron a una persona entre los escombros. SN sujeto, no sé qué es eso. Fueron los perros. NP, núcleo del predicado, Ah, o el verbo. Cuando hablamos del núcleo del predicado, la vez pasada hablábamos que era el verbo, ¿verdad? El verbo. Entonces, y esto que está subrayado abajo, esa SB, quiere decir sintagma verbal. Sintagma verbal, predicado o predicado. Al predicado también se le llama sintagma verbal y el sujeto se le llama sintagma nominal. La oración se compone de un sintagma nominal y un sintagma verbal. El sintagma nominal tiene un núcleo también, ¿verdad? En este caso es el sustantivo. Núcleo del sujeto. Sintagma nominal. Esa SN que tienen a la par de sujeto significa sintagma nominal. Eso quiere decir sintagma nominal o sujeto. Cuando ustedes escuchen sintagma nominal, es lo mismo que digan sujeto. ¿Sí saben qué es sujeto en la oración? Sí, ¿verdad? ¿Y sí saben qué es predicado? Sí, ¿verdad? Entonces es lo mismo que digamos sintagma nominal o sintagma verbal. Es lo mismo. sería así un nombre para el sujeto y el predicado. Sí, es otro nombre, pero se está haciendo referencia a lo mismo. Entonces, sintagma nominal o sujeto son los perros. Ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto ahí? Los perros. O la parte más importante del sujeto. ¿Cuál es? Perros. Perros. Perros y perros, porque es la parte más importante del sujeto. Recuerda, el sujeto no solamente es el nombre de la persona, del animal o de la cosa. O sea, cuando hablamos de sujeto ya hablamos de una estructura, ¿verdad? Hay un artículo, en este caso, los perros. Pero también esa parte, ese sintagma nominal, tiene un núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? La parte más importante del sujeto. En este caso no puede ser los. En este caso es perros. Ahora, cuando hablamos del predicado es lo mismo que dijéramos sintagma verbal. Lo mismo, cuando ustedes escuchen sintagma verbal, están hablando también del predicado, sintagma verbal. El sintagma verbal también tiene un núcleo del predicado, o sea, o la parte más importante del predicado. ¿Cuál es la parte más importante del predicado? La vez pasada lo dijimos. ¿Cuál es? A ver, un valiente. ¿Cuál es la parte más importante del predicado? La acción que está haciendo el sujeto. Excelente, pero ¿cómo le llamamos a esa acción? Verbo. Verbo, excelente, muy bien. Entonces, el núcleo del predicado o la parte más importante del predicado va a ser el verbo. En este caso, ¿cuál es el verbo en esa oración? ¿De cuál oración, Miss? La que está en el libro. Encontraron. Ese es el verbo. Por ejemplo, aquí lo tienen ustedes resaltado. En la diapositiva está resaltado. Miren, ¿cuál es el núcleo? Miren, rompieron, felicita, construyó, riego, había firmado, habrá encontrado. Miren, y aquí tenemos formas compuestas, ¿verdad? Habías firmado, ¿verdad? Con el verbo auxiliar haber, habías. He firmado, has firmado, han firmado. Entonces, vemos una forma compuesta del verbo. Muy bien, entonces, ¿entendemos esa parte? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿En qué página están? En la página 156, esa pregunta no se vale. Perdón, Miss, que Seguro matar ahí. 156, muy bien. Entonces tenemos la voz activa, ¿verdad? Y la voz pasiva. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a ver ahora, miren, vamos a ver ahora otro aspecto del verbo, el modo,
¿verdad? ¿Qué es el modo? Vamos a leer en la página 154. Vamos a ver, Diego, 154, Diego. Estoy evaluándote, Diego. 154. No, pero sé mis. 154, Diego. El modo. Ujú. El modo verbal indica la forma como se concibe la acción. Los tres modos que existen en la lengua española son el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Cada uno tiene características y significaciones distintas. El modo indicativo sitúa al acusenter, El acontecer. acontecer, Ujú. en un lugar y momento dados. Hasta Su ahí, forma hasta verbal. ahí, hasta ahí, Ok. Diego, hasta ahí. Gracias, Diego. Entonces dice que el modo verbal indica la forma como se concibe la acción. Ahora les voy a mostrar aquí. ¿Cómo se concibe? Dice que se concibe de tres formas. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. O sea, es la forma como expresa, ¿verdad? Cómo se expresan el verbo. Las formas verbales no informan de la actividad, nos informan, miren, las formas verbales nos informan de la actitud que tiene el hablante cuando habla. O sea, cuando hablamos de modo, estamos hablando de una actitud, de la actitud de hablar, ¿verdad? Esta información depende del modo en que esté la forma verbal y tenemos el modo indicativo. ¿Qué indica el modo indicativo? Así como su palabra lo dice, indica hechos reales, seguros y verídicos. Ejemplo, acertó una quinela. O sea, está informando un hecho que sucedió seguro, ¿verdad? Seguro de sí mismo, seguro. Ya les voy a poner más ejemplos. Por ejemplo, hoy, les voy a poner otro ejemplo. Hoy no habrán clases. Entonces lo estoy aseverando, ¿verdad? Lo estoy asegurando, estoy expresando un hecho real y estoy seguro de lo que estoy diciendo. Hoy es, ¿qué? Martes. Entonces lo estoy expresando de una forma real, seguro y verídico. Hoy tomaré sopa. Un ejemplo también, ¿verdad? No estoy haciendo sopa, eso no es verdad. Bueno, pero es un ejemplo. Ahora tenemos el modo subjuntivo. Subjuntivo. El modo subjuntivo dice que es una expresión de deseo o duda. Ejemplo, quisiera acertar. Tal vez mañana saldré. Ahí encontramos las palabras quizás, tal vez, puede ser, deseo, probablemente, ¿verdad? Entonces, ¿indican qué? Indican deseo o indican duda, ¿verdad? Por ejemplo, quisiera ir de paseo, quisiera salir de mi casa, quisiera comer un gran postre. Entonces vemos, ¿verdad?, que estas oraciones indican deseo y también pueden indicar duda. Aquí les voy a leer lo que dice el libro también. Dice, a él pertenecen las formas verbales con las que el hablante considera la acción o proceso como una posibilidad, como un hecho que existe solamente, miren, en su pensamiento, o sea, un deseo, pero al que no puede atribuir existencia real o con seguridad. ¿Será que mañana hay clases? Hay una duda, ¿verdad? El uso del modo subjuntivo siempre implica la existencia de otro verbo anterior en algunas expresiones de posibilidad o deseo. Ejemplo, tal vez los jóvenes laven la ropa. Tal vez ustedes laven la ropa. No sé, ¿verdad? No sé si la lavarán o su mami las lava. Quiero que vengas. Quiero que vengas. Estoy expresando un deseo. Quiero que vayas. Quiero comer un pollo con tajadas. Entonces estoy indicando un deseo, ¿verdad? Vamos a ver. Lo llamé para que viniera.
sea, no está asegurando nada, ¿verdad? Haré lo que sea para que vengan. Todas estas oraciones están en modo subjuntivo, expresando deseo o duda. Bien, vamos a ver Josué Manuel, para que no se me duerma. Modo imperativo, Josué Manuel. Modo imperativo. Expresa mandato u orden. Función apelativa del lenguaje. Se utiliza con más frecuencia en el discurso y se conjuga en la segunda persona. Cuando exige pronombres personales átonos, van siempre detrás. Démelo, dígalo, rómpase. Ejemplos. Lavé la ropa y plánchela. Haga este ejercicio. Ven ahora mismo. Perdóname. Ah, siempre se indican, dije, en segunda persona, o sea, es un mandato. Por ejemplo, que yo les digo a ustedes, laven la ropa, laven el plato en el que comen, ¿verdad? Entonces estoy indicando que un modo imperativo, estoy dando un mandato. Jóvenes, laven la ropa, laven el plato en el que comen, ayuden a su mamá. Entonces, ¿verdad? Estoy expresando una oración en imperativo, estoy dando una orden o un mandato, ¿verdad? Y dice que se expresa en muchos discursos, ¿verdad? En segunda persona, por ejemplo, dice, vamos a ver, por ejemplo, en un discurso, ¿qué podríamos decir en un discurso? Bueno, podríamos expresar tantas cosas, ¿verdad? Pero queremos persuadir, ¿verdad? Queremos hacer que las personas hagan algo, hagan un cambio, haz un cambio en tu vida. Bueno, tantas cosas que pueden expresar en un discurso. Bien, entonces, ¿entendemos aquí esta parte? El modo es la actitud, ¿verdad? El modo, la forma de expresar, ¿qué estamos expresando? Hechos reales, expresiones de deseo o duda, o expresiones de mandato. Entonces, ese es el modo. Vamos entendiendo los demás. Activen su cámara. Solo estoy viendo a Saraí, estoy viendo a Josué Manuel nada más. A Génesis Urbina, Sucedi, vamos a ver, John, active su cámara, allá la cámara activada, porque si ustedes no tienen su cámara activada, a mí me da como ahí, como la pauta de que no sé si están ahí, ¿verdad? John, active su cámara, Daniel también. Bien, vamos a ver aquí un ejercicio que ya está resuelto, miren qué buena soy yo, ya lo resolví este ejercicio. Pero vamos a verlo para que practiquemos, ¿verdad? Dice, descubre el modo de los verbos de las siguientes oraciones. Espero que mi madre regrese pronto. ¿Qué indica esta oración? Espero que mi madre regrese pronto. ¿Qué está indicando? No estoy seguro si lo va a hacer. Un deseo. Por eso es de un modo subjuntivo. Está expresando un deseo, ¿verdad? Entonces está en modo subjuntivo. Recuerden, el modo subjuntivo expresa dudas, deseos. Pedro estudia todas las noches. ¿Qué expresa eso? Que está segura que él estudia todas las noches. Ah, está expresando un hecho real, ¿verdad? Por eso está en modo indicativo. Indicativo. Vamos a ver la otra. No hay que copiar nada de eso, ¿verdad? Ahorita no, después me lo van a copiar. Ahorita recibamos la clase y eso les va a quedar de tarea. Todos esperaban una buena noticia. Todos esperaban una buena noticia. ¿Está qué? Expresando que, Amy, todos Deseo. esperaban un deseo. Muy bien, deseo. Entonces está en modo subjuntivo. Subjuntivo. Haz tu trabajo. Modo. Imperativo. Está indicando que. ¿Qué indica? Una orden. Una orden. Haz tu tarea. Haz. Y miren, haz con Z, porque es del verbo hacer. Haz. Del verbo hacer, no del verbo haber. El verbo haber es con S. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo digo, has trabajado mucho, ¿verdad? Es del verbo haber, es con S. Son puntitos que después lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Has de hacer y has de haber existen. Nada más que uno es con Z y otro es con S. Entonces, haz tu trabajo, una orden, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente, Ayala. Tienes que estudiar. Tienes que estudiar. ¿Qué está indicando ahí?
de que tiene que estudiar. Ujú, ¿pero qué indica? Una orden. Deseo, duda. Una orden. Ajá, una orden, ¿verdad? Tienes que estudiar. O que le está pidiendo, ¿verdad? O le está solicitando una solicitud, también podríamos decir, ¿verdad? No solamente órdenes, sino que está solicitando algo. Tienes que estudiar. Y miren, ambas están en segunda persona. Haz tu tarea, ¿verdad? Se lo está diciendo a otra persona, ¿verdad? Haz tu tarea. Tienes que estudiar. Si yo dijera, hago mi tarea, entonces ahí ya cambia, ¿verdad? Ya ahí sería un modo indicativo. Estoy indicando que yo hago mi tarea. Haré mi tarea, y ahí sería un modo subjuntivo, porque está como con la duda si la hará o no la hará. O sea, está próxima a hacerlo, ¿verdad? María cocina un delicioso postre. Vamos a ver, Daniel. María cocina un delicioso postre. Daniel. ¿Qué está indicando esa oración? María cocina un delicioso postre. ¿Qué cocina? Está indicando un hecho real, ¿verdad? Un hecho seguro. Un hecho que se está realizando, ¿verdad? Entonces, ese es un modo indicativo, ¿verdad? Está en modo indicativo. Muy bien. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Ya vimos modo y voz. Voz activa, voz pasiva y ya vimos modo, ¿verdad? Modo subjuntivo, modo indicativo y modo imperativo del verbo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. ¿Sugerencias? Génesis un ser y todo está bien. Sí, Miss. Amy. Saraí. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver otro aspecto del verbo. El verbo es tan amplio, joven. Vamos a ver otro aspecto. Vamos a ver las formas personales. Bueno, estas formas personales ya las vimos. Miren, formas personales, primera Miss. persona. ¿Sí? Hagamos un trato, Miss. Cuéntelo. No deja salir 10 minutos antes, o lo que a la clase, no deja salir. Y la próxima clase, Miss, podemos copiar algo, Miss, en el cuaderno. ¿Qué dice? ¿Por qué, Amy? ¿Por qué, bien? Porque me quiero ir, Miss, sinceramente. No, pero si, Quiero dormir, Miss, tengo sueño. si usted Tengo quiere ir, sueño, Miss. vaya. Pero yo no puedo porque yo tengo que aprovechar los 40 minutos. Y ya solo tengo 10. Así que voy a continuar. Continuamos. Dice, formas personales. Esta parte ya la vimos, ¿verdad? En las formas personales, el verbo puede encerrar, la vez pasada les decía, ¿verdad? Puede encerrar a qué persona va dirigido, en qué tiempo. Por ejemplo, si yo digo, caminaste. ¿A qué persona estoy haciendo referencia? ¿Primera, segunda o tercera persona? Caminaste. En segunda persona. A la segunda persona. ¿En qué tiempo? En pasado. En pasado. Entonces, el mismo verbo encierra a la persona, encierra el tiempo y también puede encerrar el modo, ¿verdad? El modo indicativo sería ahí. Ahora, caminé. Caminé. ¿A quién estoy haciendo referencia? Génesis un serie. Caminé. ¿A quién estoy haciendo referencia cuando digo yo la palabra caminé, que es un verbo? Indica un verbo. A mí. Okay. Ajá. Primera persona. Caminé. ¿Qué tiempo? ¿Pasado o presente? Pasado. Pasado. ¿Y qué modo? Ahí ya me perdí. Indicativo, porque está diciendo que usted caminó, caminé. Cierto. Bien, entonces aquí no tenemos problemas. Estas son las formas personales del verbo, ¿verdad? En la misma palabra, ahí va expresado la persona, el tiempo y el modo. Creo que ahí no tenemos problema, ¿verdad? Ahora, esto es lo que queremos ver, las formas no personales. O sea, son palabras que usted escucha, pero no sabe a quién están haciendo referencia. Si a la primera, si la segunda persona, si están haciendo referencia al pasado, al presente, al futuro.
¿verdad? Entonces aquí tenemos cuáles son las formas no personales. No tienen decidencia, o sea, no tienen género, no tienen número, sino afijo. No se conjugan. Por ejemplo, los infinitivos. A la clase de quien está con teléfono ahí, escribiendo mensajes. Aquí se escucha el sonido ahí. Activen esa cámara, por favor, Josué, Daniel, Valeria. Se les escucha aquí que están mandando mensajes. Aprovechen la clase, solo son 40 minutos, menos de 40 minutos son por el tiempo que hay que esperarlos para que ingresen. Bien, entonces tenemos los infinitivos. Los infinitivos, las terminaciones son ar, er, ir. Ejemplos, vamos a ver ejemplos. Caminar. Otro ejemplo. Lavar. Lavar. Otro ejemplo. Otro. Correr. Correr. Sonreír. Reír. Reír. Entonces usted dice reír. Si usted dice reír, no puede decir quién lo hizo, cuándo lo hizo, de qué forma lo hizo. Yo dije sonreír. Bueno, sonreír. Entonces, por eso dice formas no personales. O sea, no tienen género, no tienen número, no tienen tiempo, no indican nada. Sonreír, tienen que ir acompañadas por otro verbo, por eso. Entonces, en infinitivo, las terminaciones son ar, er, ir. Tenemos otra terminación, el gerundio. Yendo, ando, yendo. ¿Dónde se está yendo? Yendo, yendo. Ah, caminando, caminando. Cuando yo digo caminando, ¿quién hace la acción? No se sabe, ¿verdad? ¿Se sabe o no se sabe si usted dice caminando? Solamente caminando. No se sabe, por eso se dicen formas no personales. Caminando, pero sí indica en qué tiempo, ¿verdad? Caminando indica una acción que se está realizando, o sea, una acción o algo que está en movimiento, caminando, corriendo, riendo, molestando, jugando, chateando, ¿verdad, Amy? Entonces estas palabras gerundio, ¿verdad? Son formas no personales, no poseen, no indican qué persona la realiza. Este tipo de verbo. Y tenemos el último aquí, que es el participio, que indica, solamente indica una acción acabada. Y las terminaciones son ado, ido, caminado, corrido, leído. ¿Verdad? Entonces estas son formas no personales, no indica quién realiza la acción. No es lo mismo que diga caminaste, caminé, caminaron. Miren, las terminaciones son muy distintas. A que yo diga caminado, reído, leído. Indica una acción que finalizó, pero no indica a la persona que la realizó. Por eso necesitan de un verbo auxiliar. He caminado. El verbo auxiliar haber. He caminado. Ahí sí indica quién lo hizo. Has caminado. Hemos caminado. Han caminado. Bien, entonces aquí voy a ponerles la última diapositiva. Y es el mismo ejemplo que está ahí, ¿verdad? Solo tengo 3 minutos. 3 minutos ya. Vamos a ver rapidito, miren. Aquí lo tengo, miren. Formas no personales, o sea, no poseen persona y algunas no poseen tiempo, ¿verdad? Formas no personales. No indican quién realiza la acción. Tenemos el infinitivo, ya lo hablamos, amar, comer, vivir. Tenemos el gerundio, que es una acción o algo en movimiento que se está realizando, ¿verdad? Amando, comiendo, viviendo, pero no indica quién lo hace. Y tenemos el participio, una acción terminada. Amado, comido, vivido. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, estas formas, para conjugarlas, debemos agregarles el verbo auxiliar haber. He comido, he amado, has amado. ¿Qué? He vivido, has vivido, han vivido. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Todo está bien? ¿No se me ha salido nadie? Vamos a ver. Voy a tomar un ¿cómo es que le llaman? Screen.
¿Cómo? Screenshot. Screenshots. Captura de pantalla, vaya. Screenshots. Enseñen mi inglés ustedes porque yo no sé nada. Vaya, pues mira, en la otra clase nosotros le enseñamos y usted, mire, ahí anotando, ¿eh? Sí, miss. Y salimos 10 minutos antes de la clase. Le vamos a enseñar. 10 minutos no podemos salir antes. Sí, sí se El puede. tiempo es oro. Sí, Tiempo vale miss. más que el dinero. Bien, Quisiera- vamos a tomar un screen share, ¿verdad? En español una fotografía. Captura de pantalla, vaya. Una fotografía, así que activen su Captura cámara. de pantalla. Diego. No sería una captura. Ah, una captura, no Una sé. captura de pantalla. Una captura de pantalla. Ah, bueno. Captura de Entonces, vamos a ver, pantalla. Daniel. Quesada, yo no sé Quesada qué pasa, pero Quesada no le veo ni el micrófono, no sé si es que no está escuchando la clase. Bueno, pero yo voy a investigar luego. Bien, entonces, saludos entonces, ¿verdad? Y nos vemos el jueves con ortografía, ¿verdad? Y sociales, ¿verdad? Sí, social. Bien, que pasen una feliz tarde y que Dios me les bendiga, ¿verdad? Espero que Diego no le gustan las fotos. hayan aprendido, ¿verdad? ¿Verdad que aquí estaba, Me cae mal estar ahí la cosa. Me cae estaba mal estar ahí. Josué Paz estaba en la Estar ahí clase? me cae mal Sara, la ahí cosa. fíjate, ya te tomo unas 50 fotos. No lo sé, sinceramente. Josué Paz estaba en la clase. ¿Vieron? Sí, ¿verdad? Yo vi a Josué Paz. Estar ahí, ¿cómo es tu trabajo estar ahí? ¿Alguien que me confirme? El trabajo es Sí, sí El lo que vi. mis. ¿De qué ¿Cuántas está fotos hay? hablando? ¿50, 60 estar ahí? ¿De qué Caray, está ¿Cuántas hablando? fotos? Llego, prende la cámara. Josué Rolando Mañana estaba en sale la Ya tengo mañana. una clase. foto tuya, así que. Sí, al ¿Ah? inicio de la clase sí. Ya tengo una foto tuya, Sí, así que. ¿verdad? No fregues. Josué Manuel. John estaba Te amo. también. No te digo, pues. Estar John ahí, también, vos ¿verdad? tomas fotos cada segundo, soy yo. Sara, ahí está así con el teléfono. Estar ahí sos rara, Sara, sos rara. Bueno, ahorita estuvieron casi todos, ¿verdad? Casi todos. Casi, mis. Casi. Pero estuvo John también. Yo vi a Ni John. casi. Vi a John y vi a Josué Paz. Estar ahí. Bueno, me despido. Porque Bye, bye. sos